Las circunstancias difíciles por las cuales atraviesa nuestro país no pueden sumergirnos en la tristeza, el escepticismo y la desconfianza. Tenemos que recuperar el optimismo para derrotar el caos y marchar hacia la construcción de un destino mejor. El desarrollo de nuestra educación como elemento básico a todos los niveles para lograr una transformación estructural de ella. El desarrollo asimismo de nuestra agricultura para alcanzar la soberanía alimentaria y lograr alimentos en abundancia que nos permitan resolver el problema nutricional tan grave que tenemos en el país. El desarrollo y la recuperación de nuestro parque industrial y de nuestras empresas para la generación de empleo productivo. Y finalmente los aspectos relacionados con nuestra democracia como sistema político para poder generar una nueva cultura del poder son aspectos que vamos a estar tocando a partir de ahora en este espacio que hemos denominado con César Ramos, donde entraremos en detalles sobre cada uno de esos aspectos. Si queremos un país de avanzada, un país de progreso, un país socialmente mejorado a todos los niveles, fundamentalmente a nivel de los sectores más desposeídos que se encuentran en una situación terrible de miseria y que los hemos visto a nuestros niños y a nuestros ancianos totalmente abandonados y muchas veces en la triste y pecaminosa situación de tener que acudir a depósitos de basura para satisfacer sus necesidades alimentarias. Si queremos cambiar todas estas cosas, evidentemente que tenemos que darle apoyo decidido a nuestra agricultura para mejorar las condiciones nutricionales y alimentarias de nuestra población. Hablar de la agricultura es algo maravilloso. Es una de las creaciones más importantes del Señor. En el caso de la agricultura como factor de la economía, vamos a ir analizando sus diversos componentes, sus impactos. Ella, desde el punto de vista económico, forma parte del sector primario, junto con la minería y el gas. Y la agricultura como tal para su estudio y sus aportes a la economía está dividida en 4 subsectores: animal, vegetal, pesquero y forestal. Son los 4 sectores que componen la agricultura. Y es evidente que los aportes de la agricultura hace a la sociedad y a todos desde luego nos gustaría a las 12 del día cuando llegamos a nuestra casa a almorzar encontrar allí un suculento bistec acompañado del arroz, la ensalada, el plátano, es decir, un componente nutricional atractivo para recuperar nuestras energías, nuestras fortalezas, y es verdaderamente algo placentero también al compartir con la familia. Pero para poder tener esa posibilidad se necesitan grandes esfuerzos, y eso es justamente lo que vamos a ir analizando a lo largo de estos encuentros. En primer lugar, hay lo que se llama la seguridad alimentaria, que es el derecho que tienen todas las personas, las regiones, los países, los pueblos, de poder disponer de los alimentos básicos establecidos dentro de lo que se llama la cesta básica alimentaria, por lo menos, para la alimentación de él y de su familia y para la recuperación justamente de las fuerzas que le permitan el desarrollo de sus actividades. La seguridad alimentaria implica entonces 2 componentes. Uno, la disponibilidad de alimentos, que es los alimentos que todos los países deben poner a disposición de la gente para que ellos puedan acceder a ellos. El otro componente es la accesibilidad. Y ello tiene que ver con la capacidad económica de las personas para poder comprar los alimentos. Evidentemente que en nuestro país nos encontramos inmersos dentro de una grave crisis, porque por una parte la oferta de productos agrícolas ha sido sumamente complicada porque tenemos una altísima dependencia del componente importado.
Se estima que más del 80% de los productos que están llegando al país son importados. Y eso no era así. Desde que la reforma agraria comenzó en 1960, Venezuela fue avanzando hacia lograr niveles de producción satisfactorios que venían, y en muchos rubros llegamos a autoabastecernos en carne de bovino, en carne de cerdo, en carne de pollo, en arroz, en maíz para la preparación de nuestra arepa. Es decir, hubo muchos rubros donde nosotros accedimos hacia niveles de producción importantes. Y se estimaba que apenas estábamos importando cerca del 35% para satisfacer la demanda interna. El otro componente, entonces, es la accesibilidad. Alternativamente, entonces, a la seguridad alimentaria, vamos a tener lo relacionado con la soberanía alimentaria. ¿Qué se llama soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria no es más que la capacidad que tienen que desarrollar los países, su aparato productivo propio, para poder llegar a producir el 70% de la producción agrícola nacional que se necesita para satisfacer la demanda de alimentos y materias primas. La agricultura para los países centra su importancia en la consecución de la soberanía alimentaria, pero es evidente que hay elementos distintivos que le confieren una gran importancia como sector de la economía. El satisfacer la demanda de alimentos para la población y materias primas para la industria, el evitar la fuga de divisas, porque cada vez que nosotros tenemos que acudir al mercado exterior, para importar alimentos y materias primas que pudiéramos producir en el país, estamos incentivando la fuga de divisas que pudieran invertirse en otras áreas importantes de la economía. El aspecto de la seguridad estratégica para cualquier país de producir sus alimentos, producir su materia prima sin depender del componente importado de manera significativa, como fuente generadora de empleo, porque la agricultura absorbe mano de obra tanto en su fase de producción primaria como también en todos los procesos de transformación y los procesos económicos conexos con el desarrollo agrícola. La exportación también, porque cuando evidentemente uno tiene un superávit en determinados productos que uno produce en su país, esos excedentes uno puede exportarlos y evidentemente eso va a traer una corriente de ingresos fiscales a la nación que en nuestro caso particularmente disminuirían nuestra dependencia del petróleo. Entonces, en esos aspectos la agricultura se constituye en un factor importante para la economía de cualquier país y particularmente para Venezuela. Nosotros tendríamos el reto de aprovechar nuestras ventajas comparativas y competitivas que evidentemente la tenemos en la producción de muchos rubros del sector para también insertarnos en el mercado externo y poder diversificar nuestra economía. Evidentemente que hablar de autarquía alimentaria, autoabastecimiento, eso quedó en el pasado, porque siempre dentro de los patrones de consumo vamos a tener algunos productos, como es el caso de la harina de trigo para confeccionar acá el pan o la pasta, que no podemos producirla en los países tropicales. Pero que eso no obsta para que nosotros podamos diversificar nuestra producción interna, aprovechando las potencialidades internas que tenemos para producir aquellos productos destinados a la satisfacción de alimentos y materia prima para satisfacer el mercado interno. La
agricultura viene a constituirse en un factor importante, determinante para los pueblos. Y eso en razón de que, bueno, es fuente de producción de alimentos y materias primas. Al producir nosotros y satisfacer de manera significativa la demanda interna, sobre la base de un 70-75%, que es el referencial que se utiliza para hablar de seguridad alimentaria, obviamente estamos evitando la transferencia al exterior de divisas que pueden ser invertidas en nuestro país. Ello también conllevaría, al impulsar el desarrollo de nuestras potencialidades agrícolas, a la posibilidad de que nos queden grandes excedentes de diversos productos, en este caso productos tropicales, que pudiéramos comercializar al exterior, pudiéramos exportar, y eso va a traer como consecuencia el ingreso de divisas que nos van a disminuir definitivamente de las actividades petroleras que hasta ahora habían sido la fuente generadora de ingresos más importante del país. Pero también la agricultura es importante como producción de alimentos y materias primas para la industria, porque nosotros también importamos materias primas para la industria. Y eso evidentemente contribuye al fortalecimiento y a generar riqueza en los países foráneos y no en el nuestro. Ello, obviamente, al producir nosotros nuestras propias materias primas y transformarlas, eso nos va a generar riqueza y también nos abre las puertas a la exportación. La agricultura también es fuente de absorción de mano de obra, de generación de empleo, y por lo tanto, con el impulso también a los sectores campesinos y a los pequeños productores, nosotros estamos contribuyendo con el desarrollo de esas actividades productivas a mejorar la calidad de vida de la población rural. Por lo tanto, esas acciones por parte de los estados tienen un hondo impacto social hacia esos pobladores sumergidos muchas veces en el abandono, los grupos indígenas, etc. Entonces vemos cómo la agricultura se constituye en un factor que los países tienen que estimular, que tienen que desarrollar, pero para ello se requieren acciones enmarcadas dentro de la llamada política agrícola nacional, con acciones de corto, mediano y largo plazo, con programas de asistencia y con una serie de medidas de protección a nuestra agricultura para poder lograr su desarrollo y para poder lograr su eficiencia, la eficiencia de las actividades productivas. Es decir, que los productores agropecuarios, pequeños, medianos, grandes, nuestros sectores campesinos, etcétera, ellos se van a convertir en el factor fundamental, en el motor impulsor de estas actividades que han de ser protegidos de manera definitiva por parte de los gobiernos. No olvides entonces, si te ha gustado este espacio, poder seguir, dar like, comentar y compartir. La idea es socializar el conocimiento con nuestros familiares y amigos para que todos podamos aprovechar al máximo estas redes sociales.